Buenos días, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería, en el cual vamos a hablar sobre ciclos termodinámicos del ciclo de Carnot, conformado por Apasa Carvajal, Cutipa Valeriano, Gómez Sotomayor y Vega Gutiérrez. Primero, para hablar sobre el ciclo de Carnot, tenemos que hablar sobre uno de los iconos más importantes de la termodinámica y creador del ciclo de Carnot. Estamos hablando sobre Nicolas Leonard Sadi Carnot, conocido comúnmente como Sadi Carnot. Fue un físico e ingeniero de nacionalidad francesa que fue pionero en el estudio de la termodinámica. Por eso se le atribuye como el fundador o padre de la termodinámica. Carnot introduce tres conceptos fundamentales a la termodinámica y es por eso también que lo ven como tal, como el fundador. Los cuales son el concepto de ciclo o máquina cíclica, el cual es el ciclo de Carnot, el cual es el más eficiente hasta ahora. La relación entre la caída de calor de una fuente caliente a una más fría y su relación con el trabajo. También nos aporta, gracias a sus aportes a esta ciencia, hacemos la formulación de la segunda ley de la termodinámica. Ahora tenemos que hablar sobre la máquina, la cual es una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo. En ella, un gas sobre el que ejerce un proceso cíclico de expansión y compresión entre dos temperaturas. El ciclo termodinámico utilizado se denomina el ciclo de Carnot, el cual fue estudiado por este icono de la termodinámica alrededor de 1820. De acuerdo a la segunda ley de termodinámica, ninguna máquina puede presentar una eficiencia del 100%, pero gracias al aporte de este físico e ingeniero se pudo demostrar que una máquina termodinámica que funcione en ciclo reversible, es decir, un ciclo ideal, es la máquina más eficiente entre todas estas. A este ciclo se le denominó, gracias a este físico, el ciclo de Carnot, por los aportes que brindó, que fueron base para así crear una máquina con un alto grado de eficiencia. Siguiendo con la pequeña exposición, mi compañero hablará sobre las etapas del ciclo de Carnot. Bueno, en el ciclo de Carnot tendremos cuatro etapas, el cual va del punto A al punto B, que sería la expansión isotérmica, del punto B al punto C, la expansión adiabática, del punto C al punto D, la compresión isotérmica, y del punto D al punto A, la compresión adiabática. La expansión isotérmica parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a una temperatura T sub 1. Podemos decir que es una expansión, ya que el volumen aumenta desde el punto A al punto B. En este estado se transfiere el calor del cilindro desde la fuente de temperatura T sub 1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse, pero absorbe calor de T sub 1 y mantiene su temperatura constante. Sin embargo, al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace su energía interna. Y despreciando los cambios de la energía potencial y la energía cinética, a partir de la primera ley de termodinámica, se observa que todo el calor transferido es subconvertido en trabajo. Luego tenemos del punto B al punto C la expansión adiabática. La expansión isotérmica termina justo en el punto B, en el punto que el resto de la expansión pueda realizarse sin intercambio de calor. A esto se denomina expansión adiabática. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay una transferencia de calor con el exterior. La expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar la temperatura T sub 2. En el momento en el que el gas alcanza el volumen máximo, al enfriarse, disminuye su energía interna
con lo que utilizando un rozamiento análogo al anterior proceso. Luego tenemos las compresiones. Del punto C al punto D tendríamos la compresión isotérmica. Se pone en contacto con el sistema de la fuente de calor de temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va ascendiendo calor a la fuente fría. Se dice que es una compresión ya que su volumen disminuye. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo va a hacer la energía interna. Y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Luego tendríamos la compresión adiabática, el cual está otra vez aislado térmicamente del exterior. El sistema evoluciona comprimiendo y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Al ser que un proceso adiabático no hay una transferencia de calor. Ahora, podemos apreciar en la imagen del punto A al punto B, que sería una expansión isotérmica, ya que también su volumen crece, aumenta. Del punto B al punto C, la expansión adiabática, el cual va a estar aislado del exterior, la compresión isotérmica del punto C al punto D y la compresión adiabática del punto D al punto A. Con esto podemos apreciar que vendría a ser un ciclo cerrado. A continuación vamos a tocar el tema de los motores. Bueno, un motor en el ciclo de Carnot es un dispositivo ideal que describe un ciclo de Carnot. Trabaja entre dos focos, tomando calor en este caso Q sub 1 del foco caliente a la temperatura 1, como pueden observar en el gráfico, produciendo un trabajo W y cediendo un calor Q sub 2 al foco frío de la temperatura sub 2. En un motor real, el foco caliente está representado por la caldera de vapor que suministra el calor. El sistema cilindro en bolo produce el trabajo y cede calor al foco frío que es la atmósfera. En un frigorífico, en este caso sería una máquina de Carnot que también puede funcionar de sentido inverso, denominándose entonces frigorífico, como acabo de mencionar. Se extraería calor Q sub 2 del foco frío aplicando un trabajo W, en este caso, y cedería Q sub 1 al foco caliente. En un frigorífico real, el motor conectado a la red eléctrica produce un trabajo que se emplea en extracción un calor del foco frío, la cavidad del frigorífico, y se cede calor al foco caliente, que es la atmósfera. Estos son algunos ejemplos de los cuales podemos ver en la vida cotidiana o en la vida laboral, como son las locomotoras de vapor, las turbinas de vapor generadoras de electricidad y los motores de combustión interna de automóviles, que estos son los más comunes que vemos en la calle. Aquí tenemos un ejemplo más didáctico, en el cual podemos ver un motor de combustión, en donde se presenta la expansión isotérmica, la expansión adiabática, de ahí pasa a la compresión isotérmica y la compresión adiabática, completando así el ciclo de Carnot. Ahora daré un pequeño ejemplo sobre el ciclo de Carnot, el cual el cual es una figura que muestra un ciclo de Carnot donde la temperatura A es igual a 185 grados Celsius y la temperatura B es igual a menos 145 grados Celsius. Lo que nos pide este ejercicio es determinar su eficiencia. Como vemos en el lado derecho de la diapositiva, vemos la figura donde se representa el ciclo de Carnot. Ahí podemos ver la temperatura A y la temperatura B. Para esto tenemos que determinar los datos, los cuales son la temperatura A de 185 grados Celsius y la temperatura B de menos 145 grados Celsius. Lo que se debe determinar es la eficiencia. Antes de eso, primero vemos que nuestras temperaturas están en grados Celsius, lo cual no nos ayuda a trabajar porque para estos
ejercicios tenemos que trabajar con la temperatura absoluta, que es Kelvin. Para esto tenemos que, gracias a nuestros conocimientos básicos, tenemos que ver que tenemos la fórmula que Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Así reemplazamos en cada una de las temperaturas, ya sea en la temperatura A y en la temperatura B. Comenzando con la temperatura A, que es 185 grados Celsius más 273, lo que nos da 458 Kelvin. Y la temperatura B, que es menos 145 grados Celsius más 273, lo que nos da en esta oportunidad 128 grados Kelvin. Ahora lo que nos pide el ejercicio es la eficiencia, lo cual hallaremos gracias a la fórmula de eficiencia igual a 1 menos temperatura B entre temperatura en A. Esta eficiencia solo se va a dar en el ciclo ideal de Carnot. Así que reemplazamos en este ejercicio, lo que nos vendría a dar que la eficiencia es igual a 1 menos 128 Kelvin, que es la temperatura en B, entre 458 Kelvin, que es la temperatura en A. Lo que nos da que 1 es menos 0.27, nos da una eficiencia del 0.73. Pero para saber la eficiencia, lo que nos tiene que representar es en porcentaje, por lo cual tenemos que multiplicarlo por el 100%. Gracias a ello, podemos identificar que la eficiencia de este ciclo de Carnot es del 73%. Esto es gracias al ciclo de Carnot, que nos dice que va a tener una temperatura, una eficiencia muy elevada, como lo vemos en el ejemplo. Bueno, para concluir esta exposición, a la conclusión que hemos llegado es que el ciclo de Carnot ha sido fundamental, pues ha cimentado una base que permitió a científicos posteriores hacer nuevos descubrimientos y perfeccionar de a pocos las teorías termodinámicas, las cuales en la actualidad son esenciales para explicar el funcionamiento de muchos objetos que se encuentran a nuestro alcance y con los que convivimos cotidianamente. Muchas gracias.